las Biblias en 2 de Timoteo capítulo 4, ¿vale? Perdonen, tengo la voz un poco tomada, la garganta ayer hablé más de la cuenta y entonces son las consecuencias, ¿vale? Bien, hay tiempos en los que Dios quiere hablar a la iglesia de una manera especial. Él utiliza medios, personas, ¿bien? Y sobre todas las cosas utiliza su palabra. Amén. La palabra, hermanos. La palabra es por lo que Dios nos habla, siempre. ¿De acuerdo? Pero Dios también en su misericordia intenta abrir nuestros ojos espirituales de alguna otra manera. Algunos como yo a veces somos muy testarudos y Dios insiste e insiste e insiste. Y Dios ha insistido conmigo en estos últimos tiempos, estos últimos 2 años, pero de este último año, estos últimos meses, pareciese ser como que el Señor quisiera romper en mi mente una voluntad que no es su voluntad. Era una voluntad de que yo quería correr hacia adelante, de que yo quería seguir y seguir al Señor y vamos y vamos. Pero el Señor me dijo, no es solamente correr, no basta con estar, no basta con saber, no te es suficiente con entender. Tienes que asimilar el hecho, el inaludible hecho de que tendrás que vivir experiencias aquí ya escritas. Y de esto es lo que le quiero yo hablar en esta mañana. De que todo el conocimiento que podamos tener, de toda la sabiduría que podamos haber hallado a través de predicadores, en redes sociales, en libros, en cualquier otro medio, eso no te va a ser suficiente para acabar la carrera. Es lo vivido. Es aquello que ha fortalecido tu fe. Y de eso vamos a hablar. No de lo que yo pueda sentir o no sienta. Si no estamos viviendo la fe en el Hijo de Dios, vana es nuestra carrera. Vana es nuestra lucha. Porque no nos está llevando al lugar donde Dios quiere que estemos postulados. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. La última epístola que Pablo le escribe a su amado hijo, Timoteo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Para aquellos que les gusta tomar apuntes, esta predicación es bienvenido a la resistencia. Bienvenidos a los que resisten. Aleluya. Yo me puse a indagar porque ese tema a mí siempre me ha fascinado. Yo siempre he tenido un poquito del espíritu rebelde
juvenil de los movimientos. Y la resistencia en la Segunda Guerra Mundial fue siempre un grupo pequeño, reducido en varios países, que siempre se enfrentaban al ejército nazi, que por aquel entonces era el que dominaba toda Europa. ¿Vale? Y yo te quiero dar unos ciertos datos, a ver si con estos datos de alguna manera te puedes identificar tú con este grupo de resistencia. La resistencia representaba, según los estadistas, el 0,2 o el 0,3% de la sociedad en aquel entonces. Aquella sociedad que estaba sometida, ¿no es verdad?, al imperialismo hitleriano. Estaban formados por hombres y mujeres de todas las edades, jóvenes, ancianos, no tan ancianos, hombres y mujeres. En ellos habían maestros universitarios, periodistas, ingenieros, obreros, artesanos, hombres de toda índole, hombres sin estudios, etc. ¿Vale? Se les conocía, o se eran llamados, o se les conocía como los hijos de la libertad. Uy, me encanta ese apodo, ¿eh? Ahí va un hijo de la libertad. ¡Ah, qué fuerte suena!, ¿no? Me llena. Gloria a Dios. Hacían y participaban en todas clases de acciones para contrarrestar las acciones del enemigo. Ellos eran el último restigio, el último bastión allí en la frontera. Amén. Al pie del cañón, defendiéndose de todos los ataques de estos enemigos. Entre otras acciones, ellos querían destruir querían destruir los planes de los nazis. Amén. Ellos destruían puentes, atracaban trenes, rescataban de las cárceles a sus propios compatriotas, colocaban hombres topos para infiltrarse y saber los planes del enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes ver cualquier peliculita de la Segunda Guerra Mundial y tal, y verás más o menos un tema relacionado con esto y te darás cuenta. Amén. Eran pocos en número comparados con sus... A ver, ¿podrías pagarme esto, por favor? El ventilador ese, quitarlo de ahí, Jenny. Sí, gracias. Ya que está. Vale. Gracias. Eran pocos en número comparados con sus enemigos. Sus medios que empleaban eran infinitamente inferiores a toda la maquinaria bélica que tenían los otros. Ellos tenían pistolas, tenían tal, pero ellos tenían que armarse de imaginación para poder crear armas que ellos no tenían y que tenían los otros enemigos. Bombas caseras, cualquier tipo de estas cosas, ¿no es verdad? Pero entre esos pocos, ellos al final del final hicieron frente a su propio Goliat. Amén. Hasta que lograron vencerlo. Y esto sucedió el 6 de junio de 1944, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, llamado este famoso Día D. Todo esto fue un complot de aquellos pocos que estaban allí resistiendo contra el enemigo. Y gracias a esos pocos se pudieron infiltrar y meter y engañar al enemigo para que no supieran por dónde iba a entrar todo aquel ejército que luego sería el ejército de liberación. Amén. Este fue el principio del fin de sus enemigos, hasta que el 8 de mayo de 1945 Alemania firmó el Tratado de Rendición y se acabó la Segunda Guerra Mundial. No sé hasta qué punto te has identificado con algo de lo que yo he dicho. Ahora permíteme una cosa. Quiero trasladar todo lo que he dicho al reino espiritual. Porque quiero que entiendas, o quiero recordarte, que tú y yo estamos metidos en otra guerra, en una guerra espiritual. Y al igual que los otros,
somos minoría. El enemigo es más poderoso que tú y que yo. Por si no lo sabías, Satanás es más poderoso que tú y que yo. Pero estamos batallando en una guerra que no es temporal. Es una guerra que trasciende y se traslada y llega a la eternidad. Por eso la lucha, la guerra en la cual estamos metidos tú y yo, es una guerra más cruel, más cruenta, es más despiadada. El enemigo es más despiadado, porque él sabe cuál es tu destino, cuál es mi destino, si no estamos en las manos del Todopoderoso. Y su empeño en general no es con el mundo, hermanos, créame. Satanás no está peleando con el mundo, porque el mundo está bajo el poder del maligno. La guerra de Satanás es contra la iglesia, contra Cristo y contra su iglesia, contra la resistencia, contra todos aquellos que se oponen a su forma de pensar, de creer, de vivir, de sentir. Por eso es una guerra cruenta. Pablo lo entendió muy bien y entonces le declara a su discípulo y él hace una afirmación, él hace una firme declaración: he peleado la buena batalla. Subrayo, la buena batalla. Y si alguien me puede decir qué hay de bueno en una batalla, que se levante y me lo explique. ¿Qué de bueno es ver morir a alguien a tu lado por un tiro? O estar caminando y ver cuerpos destrozados, decapitados. ¿Qué de bueno hay pasar hambre y frío en una batalla? ¿Qué de bueno hay sentir el terror de que tú puedes ser el siguiente que reciba ese disparo? ¿Hay algo de bueno en ello? Que se levante alguien y me lo explique. Pero aquí vemos a un Pablo ya anciano. Y por revelación del Espíritu Santo se le había dicho y era consciente de que él estaba listo para ser sacrificado. El Espíritu Santo le reveló que su partida estaba cerca, que no iba a ser de los que iban a resistir hasta el final, que él iba a ser martirizado por causa del nombre de Cristo. ¿Qué harías si el Espíritu Santo te revelara que mañana vas a morir por causa de su nombre? ¿Lo seguirías? Pero vemos a un Pablo que no estaba derrotado ni cansado. No vemos a un Pablo hastiado de luchar por el Evangelio de Jesucristo. Estoy cansado, estoy harto. Siempre los mismos problemas, siempre las mismas cosas dentro de la iglesia, siempre las mismas cosas fuera del mundo. Cada vez está peor, cada vez está peor. ¿Le suena algo esto? ¿Estas conversaciones le suena de algo? Él no se cansó. Él le dijo, es una batalla digna de ser peleada. Es digna por aquel quien la peleó. Él es digno de ser alabado, glorificado y proclamado. Él es digno que yo reciba azotes, que me metan en cárceles, aunque me dé la vida. Él se lo merece, que yo le entregue todo, todo, todo y todo. Alabado sea su nombre. Pero él sigue insistiendo. Esto es una batalla cruel, Timoteo. ¿Por qué? Pablo lo tenía bien claro. Él peleó contra Satanás. Efesios 6:12.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades. Se lo dejó claro, tu lucha va a ser contra el demonio, contra sus huestes espirituales, que se te meta en la cabeza que mañana Satanás va a pelear contra ti, contra tus emociones, contra tus sentimientos, contra tu pureza, contra tu moral, que va a querer entrar, romper las barreras para que caigas en pecado. Él peleó contra los vicios de la carne. Gálatas 5 del 19 al 21. Porque manifiestas son las obras de la carne, adulterio, tal. Y él estaba allí batallando contra eso. Batalló contra los mismos judíos que lo odiaban a muerte, que no lo soportaban, porque le declaraban los falsos que eran, los falsos religiosos, la falsedad tan grande que había en sus corazones. Y él se los declaraba cuando entraba en las sinagogas, hasta llamarlos hijos de Satanás, porque impedían a aquellos que querían ir al cielo. Luchó contra la inmoralidad de la iglesia. Segunda de Corintios 12, del 20 al 21. Pues me temo que cuando llegue no haya tales como quiero, y yo sé hallado de vosotros cual no queréis. Que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maldicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Contra eso, Él está hablando a cristianos. A cristianos, no al mundo. Luchó contra la inmoralidad de la iglesia, de aquellos que dicen ser y no lo son. También luchó contra los falsos maestros. Hechos 20 del 29 al 30. Él luchó porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Él tenía claro cuál era su pelea. Demonios que se introducían en la iglesia y que iban a traer división, que iban a robar las ovejas. Y cristianos que no leen la Biblia. Cristianos que se conforman con lo que se les dice desde el púlpito. Cristianos que no saben lo que dice ni en Mateo, ni lo que hizo Jesús, ni lo que hicieron sus discípulos. Lea la Biblia si no quiere ser arrastrado por estos falsos maestros que ya están aquí, que viven entre nosotros y que van a por su alma. Iglesias que se dividen. Gente que son arrastradas por cualquiera que se levante y diga, Dios me ha dicho. Y van como corderos al matadero detrás de tal persona. La Biblia, lee la Biblia, hermano mío. Lee la Biblia, porque todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Esto es mi escudo de fe. Esto es lo que me defiende contra los dardos del enemigo, contra las falsas enseñanzas. Pero si no las sé, si no las leo, ¿qué pretendes entonces? ¿Qué pretendemos? He acabado la carrera. En medio de todo tipo de sufrimientos, con muchas lágrimas, en medio de muchas tentaciones, de traiciones, de muchas soledades, de falsos testimonios, Él se mantuvo fiel al Señor. Para Él el Señor era lo primero. Mi Señor es lo primero. No la iglesia en sí. Porque si Dios no es lo primero, la iglesia para mí no tiene valor. Valoro lo que Dios valora. Y Dios valora por encima de todas las cosas a su iglesia. Pero yo tengo que sentir ese valor en mi corazón.
Segunda de Corintios 11 del 23 al 28. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Y tú y yo quejándonos porque no nos llega el wifi o porque el internet nos va lento. Él estaba en las trincheras. Él estaba peleando la buena batalla. Él no se quejaba porque tenía razón de quejarse. Pero entendió que él estaba en la batalla eterna. En una batalla que estaba jugándose su eternidad. Por eso resistió. Bienvenido a la resistencia. ¿Te apuntas? ¿Te apuntas a esta resistencia? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe de Pablo es la misma que lo justificó. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio. Esa fe la tenía clara. Él sabía que había sido justificado por Dios, perdonado por Dios. Y yo te hago una pregunta. Ayer estuve, por la gracia de Dios, en una reunión de hombres en Lanzarote. El Señor se portó bien. Para ser hombre, se portó bien. Y estábamos hablando de un tema de la fe entre los líderes allí. Era una reunión de pastores y de todas las iglesias de Lanzarote. Y la fe. Y entonces había un pastor. Empezó a quebrantarse y a llorar. Enseguida nos levantamos y empezamos a orar por él. Y él confesó: no puedo seguir, estoy cansado. La iglesia no me quiere. Hay un grupo de hermanos batallando contra mí. Me acusan de cosas que no he hecho, bla, 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 bla. Y hasta en el fondo llegó hasta no sentirse perdonado. No sentirse perdonado. Y hay gente que está batallando porque el diablo le está queriendo convencer de que Dios no puede perdonar ese pecado. ¿Quién te justificó? ¿Quién murió por tus pecados? ¿Quién resucitó? ¿Quién está peleando por ti? Cristo. Entonces, ¿por qué te estás creyendo la mentira del diablo? ¿Por qué te estás creyendo aquel que te señala, aquel que te juzga, sin conocerte?
Lo que ahora vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual murió por mí y mis pecados. Pablo lo tenía claro. Y hay cristianos que no se sienten perdonados. Esa es la misma fe que le dio poder para vencer. Efesios 1 del 19 al 20. Para que entendáis, ¿y cuál es la supereminente grandeza? Escúcheme bien, hermano. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales. ¿Sabes el poder que está obrando en ti? ¿Conoces, reconoces el poder de Dios que está obrando en ti? Hay un poder, hay una autoridad que Dios ha ejercido sobre ti y sobre mí. ¿Me entendéis? Pero hay madres cargadas porque sus hijos la culpan. ¿Me quieres entender? Hay padres que abandonan el hogar porque sus hijos los hacen culpables. Y se sienten culpables. Y viven la vida por mi culpa, sí lo sé, por mi culpa. Y viven arrastrando ese peso de la culpa, de la culpa, de la culpa. Y Satanás utilizando a sus marionetas. Utilizando sus marionetas. Sí, tú, culpable. Sí, tú, culpable. Aquellos que no tienen el poder y la autoridad divina. Porque si tuvieran la unción del Espíritu Santo, lo primero que tienen que entender, que los que no son aptos para perdonar son ellos. No son aptos para ser perdonados. Que están aquí por gracia, al igual que tú. Pero se empoderan y se hacen jueces y verdugos de tu alma. Murió por mí, por mis pecados. Tú no, Cristo. Tú no, Cristo murió por mí. Tú no, lo hizo Cristo. ¿Qué derecho tienes tú a señalarme? ¿Qué derecho? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Dónde está? Si confesamos nuestros pecados, Cristo, no tú, Cristo es justo para perdonar mis pecados y lavarme de toda maldad. Cristo. Gloria a Dios. Me espera. Y ya por último le dice, por lo demás, por todo lo que ha pasado, por todo lo que va a pasar, ni los falsos maestros, ni los judíos, ni las falsas acusaciones, ni las mentiras, nada de eso me va a impedir. ¿El qué? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, mi juez justo. Lo tenía claro. El Espíritu Santo no solo le había revelado que iba a morir, sino que también iba a heredar una corona. Iglesia de Jesucristo, nos espera una corona de justicia a todos aquellos que creemos en el Señor, que lo amamos y que amamos a su iglesia. Amén.
Apocalipsis 21 del 3 al 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda la lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. A los que estáis en la resistencia, este es vuestro galardón. Esto es lo que os espera. Esto es lo que está reservado allá en el cielo. Santiago nos alienta a soportar las tentaciones y las pruebas para recibir una corona. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. Resiste. Vente a la resistencia. Vente. Deja de calentar bancos. Deja de ser tibio. Deja de ser indiferente. Vente a la resistencia, métete en las trincheras con nosotros, con aquellos que amamos, que estamos peleando. Sí, heridos, sí, maltratados, sí, que no llegamos a fin de mes, sí, que no somos grandes, pero estamos en las trincheras, luchando, batallando, creyendo, aleluya, hasta que Él venga o hasta que Él nos mande a su santa gloria. Pedro nos insta a desear una vida, nos insta a desear su vida para recibir una corona. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Una corona incorruptible. ¿Sabe lo que implica esto? Que por la eternidad de los tiempos y de los tiempos, Dios siempre nos recordará. Dios siempre nos recordará que valió la pena luchar, que valió la pena estar en las trincheras, que valió la pena recibir los insultos, el desprecio del mundo, de tus seres queridos, de aquellos que no te aman, que valió la pena resistir al tonto del bote de tu compañero de trabajo, aquel engreído que se cree que el vivo al bollo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. A todos los ateos, a todos esos se le acabará su rollo. Se le acabará su rollo. ¿Me entendéis? Yo estaba hablando con un ateo. Y yo por dentro, sigue, hijo mío, tú sigue. Bla, 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 bla. Y entonces él dice, ¿y qué me contestas a eso? Yo lo miré y le dije, ¿sabes una cosa? ¿Sabes dónde no va a haber ni un solo ateo? ¿Tú sabes dónde no va a haber ni medio ateo, ni una pizca de ateísmo? ¿Sabes dónde es? En el infierno. Ahí ya no va a haber más ateos. Pero ya será tarde. ¿Me entendéis? Lucha. Bienvenido a la resistencia. Bienvenidos a aquellos que creemos que la batalla vale la pena, por el final te va a tener. Pongámonos en pie, queridos hermanos. Pido a los músicos que pasen.